Él es de esos hombres que abren la puerta con delicadeza, que se acuerdan de fechas importantes y que jamás alzarían la voz a una mujer, ni siquiera bajo presión. Fue criado con la idea de que el respeto es el núcleo de cualquier relación sana. Aprendió a comunicarse con calma, a resolver diferencias con diálogo y paciencia, no con imposición ni gritos. Es el tipo que se siente orgulloso de no perder nunca el control, el hombre que se esfuerza por ser justo, empático, firme sin ser agresivo. Pero obsérvalo meses después de haberse involucrado con la mujer equivocada y verás cómo se transforma frente a tus ojos, tan drásticamente que la historia de Jekyll y Hyde parecería un simple cambio de humor comparado con lo que ocurre aquí. Ese hombre tranquilo se torna irritable. El que solía hablar con ternura, ahora grita frustrado. El compañero respetuoso se convierte en alguien resentido, endurecido por dentro. Y lo más perturbador, la parte que hace tambalear todo lo que creías entender sobre las relaciones, es esto: esa versión de él no surgió sola. Ella la formó, no con intención maliciosa, no de forma consciente, pero sí a través de un proceso psicológico tan sutil y profundo que ni él ni ella notan lo que está ocurriendo hasta que ya es demasiado tarde. Hoy voy a mostrarte ese mecanismo invisible, la ruta por la cual muchas mujeres, sin darse cuenta, condicionan a los hombres más pacientes para que se conviertan justo en lo que más temen, hombres iracundos. Entender este proceso no es solo un ejercicio de psicología, es una necesidad si queremos salvar relaciones antes de que se derrumben. Y sobre todo, si queremos evitar que hombres buenos terminen convertidos en figuras que ellos mismos juraron nunca ser. Porque cada relación es, en el fondo, un laboratorio emocional donde cada comportamiento se refuerza o se elimina. Ella, aunque no lo sepa, se convierte en la científica. Él, sin darse cuenta, es el sujeto del experimento. Y lo que resulta de esos ensayos inconscientes puede determinar si el amor florece o muere, si el respeto se cultiva o se marchita, si la paciencia perdura o se convierte en rabia. Todo suele comenzar así. Él nota algo que lo incomoda. Quizás ella siempre llega tarde. Quizás lo ridiculiza frente a otros. Tal vez toma decisiones sin consultarle. O este coquetea de forma que lo hace sentir incómodo. Siendo quien es, un hombre respetuoso, elige hablarlo con calma. Le dice algo como: anoche, en la cena, me interrumpiste varias veces mientras hablaba. Me hizo sentir que lo que tenía que decir no era importante para ti. Su tono no es acusador, no hay gritos. Solo honestidad y vulnerabilidad. ¿Y qué recibe a cambio? Silencio, o peor, rechazo, evasión, ataque. Estás exagerando, eso no fue así, solo quieres controlarme. Su intento de comunicación madura rebota contra un muro, pero él no se rinde. Prueba de nuevo, buscando otro enfoque, tal vez en otro momento, tal vez con otras palabras, tal vez enfocándose más en sus emociones que en su conducta. Pero el patrón se repite, lo ignoran, lo minimizan, lo hacen sentir ridículo. Y ahí, justo ahí, empieza el condicionamiento. Sin darse cuenta, ella le está enseñando que su manera de comunicarse, la forma tranquila, respetuosa, que refleja su esencia y sus valores, no funciona con ella. No obtiene resultados, no genera cambios. Su voz suave es ignorada como si no existiera. Y esto desencadena un patrón que se repite una y otra vez en relaciones de todo el mundo. El hombre paciente, al descubrir que su forma de hablar no surte efecto, comienza a buscar instintivamente una forma distinta de ser escuchado. Su mente entra en modo búsqueda, como un sistema operativo que intenta todos los comandos posibles para obtener respuesta. Yo lo llamo el algoritmo de escalada, y es inevitable, porque el cerebro humano está diseñado para repetir lo que da resultados. Así que empieza a probar, primero siendo más directo, fracasa, luego intenta un tono más serio, aún nada, entonces insiste más, con más firmeza, pero sigue siendo descartado. Cada intento que falla refuerza la misma idea: tengo que subir el volumen para que me escuche. Este proceso puede durar semanas o extenderse por años. El hombre paciente no quiere explotar.
se resiste, lucha consigo mismo, ensaya distintas formas, más humor, más cariño, más creatividad, más estrategias. Cambia el momento, el lugar, las palabras, todo menos su esencia. Pero sin saberlo, está entrando en un juego donde solo una cosa obtiene atención: la intensidad, la emocionalidad fuerte, la rabia, la explosión. Y entonces llega ese momento, aquel que tanto evitó. La voz se le rompe, el tono sube y por primera vez ella lo escucha. Lo mira, reacciona, admite lo que antes negaba. Tal vez incluso se disculpa, quizá promete cambiar. Y ahí, justo en ese instante, el condicionamiento se completa. Él acaba de aprender una lección devastadora: que la ira abre puertas que la paciencia dejó cerradas, que el respeto tropieza donde el enojo avanza, que el tipo de comunicación que tanto odia en otros hombres es el único que funciona con la mujer que ama. Y lo más trágico de todo esto es que no estamos hablando de hombres impulsivos, dominantes o naturalmente agresivos. Los más propensos a caer en esta trampa son justamente los que más se esfuerzan por evitarla: los pacientes. Porque los hombres impulsivos escalan de inmediato, marcan límites desde el principio, se hacen oír con fuerza desde el primer día. Pero el hombre paciente invierte tiempo, apuesta por la calma, insiste en el respeto, intenta una y otra vez hacer que funcione a través del diálogo. Solo después de haber probado todo, solo cuando ha agotado hasta su última herramienta, cede y recurre a lo que más detesta, al enojo que da resultado. Pero ese cambio no es superficial, es una fractura interna, es una crisis de identidad. El hombre empieza a preguntarse: ¿qué me está pasando? Siempre fui así y solo me estaba engañando. Me estoy convirtiendo en lo que juré nunca ser. Y aquí viene la respuesta que no suele escucharse en voz alta, pero que explica todo: él fue entrenado, programado, no eligió la ira, fue empujado hacia ella, fue conducido por un patrón de refuerzo emocional donde solo la rabia movía las piezas del tablero. Y lo peor es que una vez que ese patrón se establece, se refuerza a sí mismo. Ella comienza a responder no porque haya empezado a respetarlo, sino porque su cerebro quiere evitar la incomodidad del conflicto. Él, por su parte, vuelve a usar la ira no porque quiera, sino porque se ha convertido en la única herramienta que le da resultados. Ninguno de los dos lo disfruta, pero ambos están atrapados. Él la ve como la mujer que lo obliga a gritar. Ella lo ve como el hombre que grita para salirse con la suya. Y ambos tienen parte de razón. Ambos están prisioneros de una dinámica que ninguno entiende del todo y que lentamente destruye lo que queda de afecto entre ellos. Y entonces llega un punto de ruptura inevitable. Él, el hombre paciente, descubre que en esta relación solo existe una moneda válida: el enojo. Y frente a esa revelación, se encuentra en una encrucijada. Tiene 3 caminos por delante, 3 versiones distintas de sí mismo que puede llegar a ser. Y lo que elija, aunque sea en silencio, marcará no solo el destino de la relación, sino el curso de su carácter en los años que vienen. El primer camino es el más común. Lo llamo la autopista de la escalada. Es cuando el hombre asume que la ira funciona y empieza a usarla más seguido. Al principio como último recurso, luego como recurso habitual. Poco a poco, el hombre paciente que a veces se enojaba se transforma en el hombre enojado que a veces es paciente. Y esa transición, aunque parezca menor, tiene un costo altísimo. No porque él disfrute estar furioso, sino porque con el tiempo se vuelve dependiente de ese estado, se engancha con la ira como si fuera una herramienta obligatoria para ser escuchado, respetado, tomado en serio. Pierde la fe en la comunicación tranquila, deja de creer en los argumentos y empieza a usar la emocionalidad como única palanca de influencia. Este camino arruina su autoestima, porque él lo sabe que está traicionando lo mejor de sí mismo, que está cruzando una línea interior que nunca quiso cruzar, y sin embargo, sigue, porque funciona, porque le da acceso. Porque en esa relación la razón no abre puertas, el enojo sí, se convierte en lo que nunca quiso ser. Y lo peor es que empieza a creer que no hay otra forma. El segundo camino es más silencioso, pero igual de destructivo. Es el colapso interno,
Algunos hombres, horrorizados por la sombra que asoma dentro de ellos, deciden apagarse por completo antes que convertirse en eso que detestan. No gritan, no reclaman, no se imponen, pero tampoco sienten, tampoco se expresan. Se vuelven fantasmas dentro de sus propias relaciones. Están ahí, pero no están, físicamente presentes, emocionalmente muertos. Ya no esperan ser escuchados, ya no creen que sus necesidades importen. Se tragan todo con una sonrisa vacía. Cambian su voz por paz, su dignidad por armonía, su autenticidad por no molestar. Y este camino, aunque parezca pacífico, es una bomba emocional enterrada, porque el dolor no desaparece, solo se oculta, el resentimiento se acumula bajo tierra, y tarde o temprano emerge. A veces en forma de pasivo-agresividad, a veces como desapego crónico, a veces como vacío existencial, pero siempre con consecuencias. Y luego está el tercer camino, el menos transitado, pero también el más valiente, la salida estratégica. Este es el camino del hombre que, aun con dolor, decide preservar su esencia por encima del vínculo. El que entiende que una mujer que solo responde cuando hay gritos, terminará por corroer su carácter con cada discusión. Este hombre, el que elige marcharse, no lo hace porque haya dejado de amar, sino porque ha comprendido algo esencial, que quedarse sería una forma lenta de autodestrucción. Este camino exige un nivel profundo de conciencia y un instinto de conservación emocional que muchos no llegan a desarrollar. Él no se va con odio, se va con claridad. Entiende que hay relaciones que no son malas por culpa de uno u otro, sino por la dinámica que generan entre ambos. Y sabe que permanecer en un vínculo donde debe volverse alguien que no respeta es perder mucho más que una pareja, es perderse a sí mismo, es elegir erosionar poco a poco lo más valioso que tiene su integridad. Para entender cómo ocurre todo esto, hay que mirar los mecanismos concretos, porque no se trata de una conspiración consciente por parte de las mujeres, no se trata de maldad ni de manipulación calculada. Se trata de un patrón inconsciente, un ciclo de refuerzo conductual que se activa sin que nadie lo planee. Todo comienza con algo que podríamos llamar el síndrome de respuesta selectiva. Ella no decide ignorar los reclamos tranquilos y reaccionar a los enojados. Lo que pasa es que, simplemente, la intensidad emocional rompe filtros. Una solicitud serena parece opcional. Una explosión, en cambio, parece urgente. Cuando él dice, me gustaría que me avises si vas a llegar tarde, su mensaje es recibido como una sugerencia, una nota al pie, algo que puede revisarse después o nunca. Pero cuando él dice, estoy harto de que llegues tarde todo el tiempo sin considerar mi agenda, su mensaje es captado como una amenaza al equilibrio emocional, una crisis, y el cerebro de ella, como el de todos, prioriza lo que parece urgente, lo responde, lo atiende. Esto instala un programa inconsciente, solo se atiende lo que se grita, y esto desde la psicología no solo tiene explicación, tiene nombre. Se llama refuerzo diferencial por intensidad. El cerebro del hombre empieza a aprender poco a poco que su tono suave no tiene efecto, mientras que la rabia sí. Y como todo ser humano, repite lo que funciona. Sin planearlo, sin quererlo, empieza a moldear su manera de hablar para obtener reacción. No es venganza, no es manipulación, es supervivencia emocional. Y aquí se suma otro ingrediente, la ilusión de urgencia. Cuando por fin él grita y ella por fin responde, ambos creen que el problema finalmente se volvió importante, pero se equivocan. El problema siempre fue importante. Lo único que cambió fue la forma de presentarlo. Este malentendido alimenta el ciclo. Él cree que la hizo entender. Ella cree que él exageró. Ninguno capta que la raíz del conflicto es otra, la manera en que ambos procesan la comunicación emocional. Lo más devastador de esta dinámica es cómo erosiona el respeto, porque en una relación sana, lo primero que debe respetarse no es el reclamo en sí, sino la forma en que ese reclamo es hecho. Pero si ella solo responde cuando él se altera, lo que termina comunicando sin querer es que el respeto no tiene valor, que lo razonable no merece atención, que los buenos modales son débiles.
Y eso, con el tiempo, crea una recesión de respeto en la economía de la relación. El hombre empieza a sentir que su mejor versión no tiene peso, que ser amable no paga, que hablar con calma es igual a no hablar, y entonces empieza a convertirse en lo que nunca quiso, en un hombre que solo se hace escuchar cuando levanta la voz, en alguien que empieza a odiar la manera en que se comunica, pero no puede dejar de hacerlo, porque ahora esa es la única forma que conoce para lograr ser tomado en serio. Y mientras todo esto ocurre, ella también comienza a verlo distinto. Ya no lo reconoce como aquel hombre sereno con el que inició la relación. Ahora lo percibe irritable, impredecible, tal vez incluso agresivo. Pero lo que no comprende es que ella, sin querer, fue parte del proceso que lo transformó. No ve el vínculo entre haber ignorado cada uno de sus pedidos tranquilos y el hecho de que ahora él levante la voz para ser escuchado. Para ella, él simplemente cambió, se volvió difícil, se volvió molesto. En su mente, está tratando con alguien que inexplicablemente se volvió hostil, sin entender que ese hostil nació como un intento desesperado de seguir siendo escuchado. Así se forma un bucle. Él pierde respeto por ella porque siente que lo obliga a gritar para que lo tomen en serio. Ella pierde respeto por él porque grita. Ninguno ve su responsabilidad en lo que construyeron juntos. Ninguno entiende cómo alimentaron el ciclo. Él se pregunta si realmente es valorado. Ella se pregunta si él tiene problemas de control emocional, y cada uno se aleja un poco más del otro. Así se desgasta el vínculo y así se quiebra la admiración. Y es aquí donde se revela una trampa especialmente cruel, porque los hombres pacientes no solo luchan contra su pareja, luchan también contra un sistema social que les grita dos cosas opuestas. No te enojes, eso es tóxico, pero también, si no te haces respetar, eres débil. Viven en un doble vínculo brutal. Si se alteran, son violentos. Si se mantienen tranquilos, son ignorados. La sociedad les dice que deben ser comprensivos, sensibles, respetuosos, pero luego se enfrentan a relaciones donde solo se obtiene atención si se rompe esa misma norma. Están atrapados entre el deber moral de ser su mejor versión y la realidad emocional que les exige hacer lo contrario para no desaparecer. Este conflicto genera una tensión psicológica insoportable. El hombre paciente lo sabe. Sabe que gritar va en contra de todo lo que aprendió sobre masculinidad saludable. Pero también sabe que si se queda callado, se vuelve invisible. Sabe que si no reacciona, su opinión no cuenta, sus necesidades no importan, su voz no llega. Entonces, ¿qué hace? ¿Se calla y se pudre por dentro o explota y se condena por fuera? Y aquí llega el giro más irónico de todos. Muchas de las mujeres que participan en este ciclo, mujeres que realmente creen en la masculinidad emocionalmente sana, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Ellas quieren un hombre que hable con respeto, pero han creado relaciones donde ese respeto no tiene efecto. Dicen detestar a los hombres gritones, pero responden solo cuando se les grita. Piden paciencia, pero castigan al paciente con indiferencia. No ven la contradicción, pero la viven. El problema de fondo es cómo la comunicación compite por atención. En el caos mental de la vida moderna, donde todo demanda tiempo, foco y energía, las mujeres suelen estar saturadas de estímulos, peticiones, mensajes, responsabilidades. En ese entorno, lo tranquilo se pierde, lo sereno se archiva, lo intenso corta el ruido. Por eso, una petición respetuosa suena como un luego hablamos, pero un estallido emocional suena como esto no puede esperar. No es que quieran que les griten, es que están condicionadas por la intensidad emocional como signo de urgencia. Y esto no es maldad, es biología. Nuestro cerebro está diseñado para priorizar lo que parece amenazante. La intensidad emocional activa el sistema de alerta. Por eso el enojo se vuelve efectivo. No porque lo merezca, sino porque el cerebro lo interpreta como crisis.
Y entonces, sin saberlo, sin planearlo, sin quererlo, muchas mujeres terminan enseñándole a hombres sanos que solo cuando rugen, alguien los escucha. Y es ahí, justo ahí, donde ocurre la mayor injusticia para el hombre paciente, porque su virtud, la paciencia, el respeto, la templanza, se convierte en su talón de Aquiles. Lo que debería ser una fortaleza termina siendo su perdición. ¿Por qué? Porque aguanta, porque espera, porque insiste, porque da oportunidades una y otra vez. Y al hacerlo, permite que el ciclo de condicionamiento se complete por entero. El hombre impaciente no llega tan lejos, establece el tono desde el principio, marca límites, se impone rápido, pero el paciente, él cree en el proceso, cree en el respeto mutuo, cree que si lo expresa mejor, si lo dice en otro momento, si elige otras palabras, tal vez lo escuchen, y mientras lo intenta, ella aprende a ignorarlo. Así, él le da meses, a veces años, para volverse inmune a su comunicación tranquila. Y cuando por fin explota, cuando ya no le queda opción, ella lo mira con horror, como si nunca hubiera visto esa parte de él, como si no entendiera de dónde viene, como si fuera una traición repentina, un cambio inexplicable. Pero la verdad es esta, no fue un cambio, fue un desgaste. No fue de un día para otro, fue gota a gota, cada petición ignorada, cada límite cruzado, cada momento de silencio forzado, fue una astilla más bajo la piel, hasta que, simplemente, no quedó piel, y aquí es donde todo se tuerce aún más. Porque él, ingenuamente, cree que su explosión fue un punto de inflexión positivo. Cree que ahora ella entendió, que finalmente valoró la importancia del asunto, pero se equivoca. No es que ella ahora comprenda mejor el problema, es que su sistema nervioso entró en modo defensa. Ella no está más consciente, está más asustada. No reaccionó por respeto, sino por necesidad de restaurar la calma. Lo que él leyó como una victoria del entendimiento fue en realidad un acto reflejo para apagar el incendio. Y esta confusión alimenta el ciclo. Él cree que gritar funciona. Ella cree que él reacciona exageradamente ante cosas pequeñas. Ninguno de los dos capta la verdad central. El problema siempre fue importante, pero nunca fue tratado como tal, hasta que la forma de decirlo se volvió alarmante. Y desde ahí, todo se contamina. Él empieza a pensar que su mejor herramienta es la ira. Ella empieza a pensar que vive con un hombre agresivo. Y ambos se equivocan, porque lo que realmente pasó fue que ella lo entrenó, sin querer, a usar su sistema de emergencia como modo principal de comunicación. Y él, creyendo que ahora por fin lo escuchan, se aferra a esa herramienta, aunque le cueste respeto, dignidad y paz. Lo más siniestro de este proceso es que mata al hombre paciente en cámara lenta. No es un cambio brusco, es una descomposición, un asesinato emocional paso a paso. En el primer mes, su comunicación tranquila falla, pero él mantiene la fe. Piensa, estaba distraída, no pasa nada. En el tercer mes, ya probó varias formas, y aunque nada ha funcionado, cree que solo necesita mejorar su enfoque. Tal vez no elegí el momento correcto. Para el sexto mes, empieza a dudar de sí mismo. ¿Será que no sé comunicarme bien? Para el noveno, ya está agotado, cansado de esforzarse, harto de la indiferencia, y aún así resiste. No me voy a convertir en uno de esos hombres que gritan, pero en el mes 12, alza la voz. Y entonces, milagro, lo escuchan. Ella reacciona. El ciclo se cierra. El condicionamiento se completa y lo más devastador es lo que pasa después. Porque cuando él se da cuenta de lo que ocurrió, cuando comprende que fue empujado a ser alguien que no quería ser, algo dentro de él se rompe. Ya no se ve igual. Ya no confía en su estilo natural de comunicación. Empieza a creer que la única forma de que el mundo lo escuche es gritando. Ya no cree en el diálogo, ya no cree en su templanza, cree en la ira. Y eso ya no es solo un problema de pareja, es un cambio de identidad, una mutación que lo sigue fuera de casa, al trabajo, a la familia, a los amigos. El hombre paciente se transforma en el hombre enojado en cada rincón de su vida. Pero aquí también hay una posibilidad, una ventana para evitar el daño
daño antes de que sea irreversible. Comprender esta dinámica no es solo un acto de análisis psicológico, es una oportunidad de prevención, porque si podemos ver el patrón, también podemos romperlo. Si tanto hombres como mujeres entienden cómo opera este proceso, pueden evitar que se active, o al menos detenerlo antes de que arruine la relación y destruya el carácter de ambos. Para las mujeres, el primer paso es reconocer que ignorar la comunicación tranquila no es un gesto neutro, tiene consecuencias. Cada vez que postergas una petición serena, que minimizas una observación cuidadosa, que no respondes con seriedad a un reclamo respetuoso, estás iniciando sin querer el camino hacia el conflicto, porque estás enseñando que lo suave no sirve, que lo razonable no funciona. Y cuando el hombre termina gritando, parecerá que se volvió loco de la nada, pero en realidad fue arrastrado por una cadena de pequeños rechazos. Entonces, ¿cómo se previene esto? Muy simple, respondiendo con prontitud y claridad incluso a las peticiones más suaves. No significa decir que sí a todo, no significa ceder siempre, significa validar la comunicación respetuosa antes de que la frustración la deforme. Por ejemplo, si él dice, me gustaría que me avises si vas a llegar tarde, una respuesta saludable sería, no creo que sea necesario, pero entiendo que para ti es importante, podemos hablarlo. Esa sola validación ya rompe el ciclo. Ya comunica, te escucho, importas, no necesitas gritar para ser tenido en cuenta. Y para los hombres, la prevención requiere algo aún más difícil, establecer límites desde el principio, dejar claro que su estilo de comunicación es innegociable, que si el respeto no es recíproco, no hay relación que valga la pena, que si hablar con calma no tiene efecto, entonces no están hechos el uno para el otro. Algo tan directo como, yo resuelvo las cosas con diálogo. Si eso no funciona entre nosotros, entonces esto no tiene futuro. Esta declaración, sencilla pero firme, puede evitar años de desgaste emocional. Esto no es arrogancia, no es amenaza, es autocuidado. Es claridad, porque cuando un hombre pone ese límite desde el comienzo, no le da espacio al ciclo de condicionamiento para formarse. Y también permite identificar rápidamente si está con una mujer que valora su forma de ser o con una que, sin querer, terminará exigiéndole que se convierta en otra persona. No se trata de juzgar, se trata de compatibilidad emocional. Al final del camino, cada hombre paciente se enfrenta a la misma pregunta crucial, una pregunta que lo define. ¿Voy a convertirme en alguien que no respeto para poder mantener una relación con alguien que no respeta la manera en que me comunico? ¿O voy a seguir siendo alguien que admiro, aunque eso signifique perder relaciones con personas que no valoran esa versión de mí? Esa decisión no es fácil, pero es inevitable, y su impacto no se queda en la pareja. Es una elección que moldea el carácter, que define el tipo de hombre que eres y el tipo de hombre que vas a ser. El que elige conservar sus valores demuestra fuerza interior, respeto propio, visión a largo plazo. El que decide sacrificarlos, tal vez logre mantener la relación un tiempo más, pero al precio de erosionar su identidad. Ninguna de las dos rutas es incorrecta por sí sola, pero cada una lleva un destino muy diferente. Una lo eleva, la otra lo disuelve, y esa es la tragedia más profunda del dilema del hombre paciente, que nunca debió tener que elegir entre ser fiel a sus valores o ser escuchado, que jamás debió llegar a un punto donde la única forma de ser tomado en serio fuera traicionarse a sí mismo. En una relación sana, la comunicación respetuosa no solo es suficiente, es el estándar, es lo mínimo. Pero cuando ese estándar no es validado, cuando la calma es castigada con indiferencia y la violencia premiada con atención, el sistema está roto. Y no solo falla la relación, falla el crecimiento personal, falla la evolución emocional. Se produce una distorsión que no le conviene a nadie, ni a él, ni a ella, ni a la cultura que los rodea.
porque entender cómo muchas mujeres sin querer transforman a hombres buenos en hombres enojados, no se trata de echar culpas. No es una cacería, es una autopsia. Es ver el patrón para poder interrumpirlo. Es evitar que más hombres destruyan lo que son por intentar ser escuchados. Es evitar que más mujeres se pregunten por qué sus relaciones se llenan de tensión, sin darse cuenta de que ignoraron la parte que aún estaba en calma. Y sí, puede prevenirse, puede romperse el ciclo, pero hay que mirarlo de frente, sin tapujos, sin máscaras. Para los hombres pacientes, la clave está en esto. Tu estilo de comunicación no es un defecto, no es una debilidad, no es algo que deba ser abandonado porque no da resultados inmediatos. Al contrario, es una virtud que hay que proteger con dientes y garras. ¿Cómo? Eligiendo relaciones donde se valore, donde se escuche, donde tenga efecto, donde no se necesite gritar para tener un lugar. Porque cuando cedes ante el condicionamiento, estás entregando la parte más noble de ti. Estás cambiando respeto por respuesta. Y eso, aunque funcione, siempre cobra una factura emocional. Y para las mujeres, si realmente valoran a los hombres pacientes, si de verdad quieren parejas que se comuniquen con respeto, con calma, con madurez, entonces deben aprender a responder a esos hombres antes de que se vean obligados a cambiar, antes de que la frustración los corrompa. Antes de que el enojo se convierta en el idioma por defecto, no esperen a que griten para entender que lo que están diciendo es importante, porque si no escuchan al hombre que habla con calma, algún día tendrán que soportar al que grita con dolor. Y este no es un llamado a eliminar el enojo de las relaciones. La ira, cuando es genuina y excepcional, tiene un propósito. Lo que no puede permitirse es que se convierta en el lenguaje básico, en el único medio para decir necesito algo, porque cuando llegamos a ese punto, todos pierden. Se pierde el respeto, se pierde la admiración, se pierde la conexión, y lo más doloroso, se pierde al hombre que alguna vez creyó que podía resolver todo con palabras. Si todo esto resonó contigo, si te viste reflejado, si viste reflejada a alguien que amas, no lo ignores. Porque entender esta dinámica no solo puede salvar relaciones, puede salvar identidades. Puede evitar que hombres enteros se pierdan intentando adaptarse a dinámicas que los deforman. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre la psicología que mueve nuestras conexiones más profundas. Toca la campana. Comparte esto con alguien que necesita entender que el respeto no debería depender del volumen y que los pacientes no deberían ser castigados con el silencio. Porque el dilema del hombre paciente ya no es solo personal, es cultural. Estamos fabricando una sociedad donde los hombres más comprometidos con la comunicación sana son empujados a abandonarla. Y si no entendemos este patrón, si no lo rompemos desde la raíz, terminaremos por extinguir al tipo de hombre que más necesitamos conservar.